Camino a lo desconocido. Algo tan vital como el agua para poder sanar, para poder vivir, para poder viajar a través de un barco, de una lancha, incluso para poder regenerar la salud a través de esta terapia con el agua. Soñar, el agua también alberga por 9 meses a un niño en el vientre de su madre. El agua también puede devastar al mundo, a una sociedad, pero también en el pasado fue un arma para poder hacer una especie de brecha para que no se invadiese un territorio. Pero el agua también tiene propiedades que en ocasiones pueden ser devastadoras para nuestro organismo, como el caso de la ameba devoradora de cerebros. Hay gente que dice que esto es falso, que puede ser agua contaminada o que incluso existen grupos que están de manera intencional contaminando el agua. Pero la ameba come cerebros ha acabado con la vida de casi todos sus infectados. Las personas que contraen esta enfermedad lamentablemente no tienen ninguna salvación, puesto que ignoran que padecen de este mal. Naegleria fowleri, o minuciosamente conocida como la ameba come cerebros, este organismo diminuto pero mortal que prospera en ambientes de agua dulce, cálida, como los ríos, como los lagos, y también esos bellos manantiales donde usted se está fotografiando en TikTok o para enviarle a familiares para que ellos rabiosamente se sientan envidiosos. Pero aunque las infecciones son extremadamente raras, casi siempre son fatales. La ameba microscópica entra a través de nuestra nariz y a menudo sucede en las actividades relacionadas con el agua, como la natación. Esta ameba comienza a viajar hacia el cerebro a través del nervio olfativo. Es allí que se desencadena una condición que va progresando rápidamente, llamada meningoencefalitis, y que destruye el tejido cerebral y que normalmente lleva a la muerte en pocos días. Datos históricos relatan que desde 1962 al año pasado, 2024, solo se han reportado 167 casos en los Estados Unidos y solo 4 personas sobrevivieron. Hay un punto a abordar, que el cambio climático está aumentando la amenaza. A medida que aumentan las temperaturas globales, también lo hacen las temperaturas del agua, permitiendo a Naegleria fowleri expandirse de su RAN y encontrando lugares en que los científicos nunca lo esperaron, incluyendo la tubería de su casa, donde usted abre la llave, abre la pileta, abre la pila y cae esto que muchas veces piensa que es muy saludable, lava sus platos e incluso sin lavarse las manos, usted viene sediento de la calle y bebe de ahí. Algunos de los decesos que han sido tan recientes se han relacionado con enjuagues de sinusitis, usando el agua del grifo, el agua de la llave, el agua del uso domiciliario, pero sin hervir. Los expertos hacen un hincapié en que se debe beber agua que no sea contaminada, que no sea peligrosa. Pero el tema es que inhalar incluso una pequeña cantidad de agua que esté ya infectada por esta ameba lo hace letal. Muchas recomendaciones se han realizado, y ya lo he mencionado, el agua hervida para un enjuague nasal. Si usted no tiene la necesidad de enjuagarse las narices
con este tipo de agua, vaya a la farmacia y compre. Porque recuerde que con esto evita los sedimentos de agua dulce, caliente, y que esto también está en los lagos y en los manantiales termales donde usted está experimentando una muy bella experiencia. Pero esta agua también no solamente está en la casa de usted, en su hogar, también puede estar la amenaza para los niños. Y esto sucede con el tema de la piscina. Comienza el calor, usted necesita refrescarse y claramente cómo puede proteger a su hijo de estas infecciones después de visitar una piscina o los tan atractivos y emblemáticos parques acuáticos. Usted va en familia, estrena un lindo y muy provocativo bikini, revelador por cierto. Usted va con su short o su traje de baño en el caso de los hombres, pero se olvida que hay una amenaza y que no solamente con el cloro esto se puede erradicar. Recuerde que la química también daña la barrera protectora de la piel, y especialmente en los niños, en lo que es la ingle y las axilas. A veces usted está viendo que esto está rojo, pero no es así. No es que esta irritación no la tenga que tratar. Usted, cuando está con un niño que ha salido de la piscina, además de cubrirlo, trate de bañarlo, de enjuagarlo, pero además de hidratarlo. Los 15 minutos que han transcurrido después de salir de la piscina son imperativos. Y esto no es un capricho, sino que prevención. Porque si usted lo pasa por alto, le tocará tratarlo después, pero de una manera que puede ser fatal. Después de la piscina, sí o sí tiene que beber agua, tiene que tomar líquido para poder hidratarse. Sí, lavar la nariz de cuando usted está en la piscina no es algo opcional. Recuerde que cuando su hijo ingresó, tragó agua por la boca, inhaló y la mucosa nasal se inflama. Y al otro día viene una gran infección. Usted ve que dice: mi hijo está con los ojos rojos porque existía mucho cloro para desinfectar la piscina. Y no es así. Esto es parte del 90% de infecciones que usted contrae cuando está en una piscina. Recuerde que ahí existe saliva, bilis de personas que se atoraron, que se trapicaron, que tosieron o tragaron agua, que se estaban ahogando de manera muy sutil. Personas que no se bañan en 1 o 2 días o que incluso han ido al baño, no han realizado una asepsia tal que heces fecales comienzan a flotar. Usted no lo ve porque es microscópico, pero eso está. E incluso hay personas que orinan. Pero recuerde también que cuando uno está en una piscina y comienza a ver al sexo opuesto, el cuerpo se comporta. Y aunque usted por la mente quiera controlarlo, es imposible suprimir los instintos del ser humano de millones de años. Recuerde que también en la piscina existen residuos de líquido preseminal y que eso usted lo puede tragar o que su hijo pequeño le puede caer en su cuerpo. Por eso es importante que lave la nariz, porque la mucosa nasal sí o sí se inflama, más cuando son niños pequeños. Puede usar el suero fisiológico. Solo 5 segundos por cada fosa va a reducir el riesgo de 7 días en cama, donde usted va a ver sufrir a su hijo y claramente no lo quiere hacer. También la piscina, además de estar en algo relajado en algún momento, se torna también en un momento incómodo, porque recuerde que el agua lo va adormeciendo, pero también lo va inquietando con el miedo de ahogarse, con el miedo que alguien le juegue una broma, le gaste una broma muy incómoda, el ruido.
el tema del ruido, que una persona esté meditando con los ojos cerrados en un flotador y que alguien venga y salte, o que usted haya ingresado recientemente a la piscina. Recuerde que hay personas que van a beber alcohol o que van recientemente de haber almorzado y se dan un chapuzón y quieren tranquilidad, pero este ruido los incomoda, provocándoles inclusive un infarto o una embolia estando dentro del agua. Pero también hay un problema químico, porque se lo estaba comentando, el exceso de cloro, sumando a esto los gérmenes. Pero el posible enfriamiento es algo que usted muchas veces pasa por alto. Recuerde que su cuerpo está de el jolgorio, de la emoción, después a templarse saliendo del agua viene una brisa y usted le complica demasiado. Pero esto no es la culpa de la piscina, sino que la sobrecarga de su cuerpo que está muy agotado. Y como ya lo sabe, darse un chapuzón en la piscina puede también hacer que usted contraiga esta ameba come cerebros, que, aunque usted no lo crea, no tiene síntomas inmediatos y usted lo deja pasar hasta que esto ya se vuelve peligroso. Recuerde que llevar al niño que está cansado para que se pueda distraer no es algo muy bueno. Recuerde que el sistema inmunitario, que ya está bajo, lo puede complicar, pero también si experimenta este episodio de estar en una piscina con todo lo que conlleva, gérmenes, bacterias, la química, el ruido, inclusive agua que pudiese tener efectos fatales porque tiene residuos fecales, le vendría claramente diarrea y otros síntomas que son complicados. Cuando usted se da un chapuzón, se da un piquero, se lanza inclusive de la tabla y empieza a nadar, usted sale nuevamente, emerge a la superficie y ahí usted suelta mocos, orine, lágrimas, saliva, y los experimentos que se han realizado últimamente toman un real control y también de que las personas vayan de cierta manera concientizándose de lo que sucede con la salud de sus hijos, el bienestar de los suyos, que siempre tiene que mejorarlo, y tener también un acompañamiento para que tenga cambios sostenibles sin ninguna confusión, incluso tampoco de privarse de alimentos, de tener dietas milagro para modelar un cuerpo e ir a la piscina. Y es lo que le puedo decir sobre el tema de esta ameba devoradora de cerebros que ya sigue haciendo de las suyas. Incluso le voy a contar que existen algunos casos de personas que dejan un cepillo de dientes, se cepilla, lo deja en el lavamanos, que está muy limpio, usted hizo una limpieza excepcional, digna de un hotel 5 estrellas. Pero cuando va a orinar o cuando va por la opción 2 y jala la palanca, jala la cadena, el inodoro, el retrete, el doble C, la taza del baño, como usted le quiera llamar, está arriba, no está tapada. Y usted, al jalar la cadena, la palanca, es una explosión y una efervescencia de gérmenes que saltan, aunque usted no lo vea, saltan en su cepillo de dientes. Lo mejor, que usted cree que es un lugar seguro, al igual que la cocina, toma sin reparo alguno, ni menos desconfianza, puesto que es su casa y no la comparte con nadie, o si está con su familia, usted realiza un trabajo de limpieza exhaustivo, ignorando que por esa acción irresponsable cayó una ameba o un germen que le puede complicar su dentadura, su sistema inmunológico, complicándolo, inclusive llevándolo a la cama sin explicación. Cuando los doctores empiezan a realizar
examinación y también llegan con la prognosis que usted padece de esta ameba come cerebros. El mundo está complicado por lo que está sucediendo hoy por hoy con los casos de influencia de esta AHTN2. Ya en el Perú se hizo una confirmación de los primeros casos de la influencia AH3N2, subclado K. Y ya con esta confirmación, los detectados, que son 2 niños limeños, la capital del Perú, están siendo tratados y el Ministerio de Salud del Perú ya activó una alerta epidemiológica, reforzando todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y el monitoreo para poder evitar la propagación dentro de la capital y también zonas cercanas y rurales a Lima. Las autoridades sanitarias explicaron que este subclado se originó en Estados Unidos y en Australia y ya se ha extendido a más de 30 países, por lo que el caso del Perú genera especial atención a nivel regional, incluido nuestro país Chile, por la cercanía, por ser un país limítrofe y sobre todo por este flujo de personas en estos hermanos países. Recuerde que Chile con Arica y Perú con Tacna tienen relación comercial y hay un tránsito a diario y eso también podría complicar. Se recuerda que en el año 2019, entre noviembre y diciembre, comenzó estos datos y esta información del COVID-19, de esta enfermedad que a muchas personas los complicó, los puso con mucho miedo. Siempre se habló de enfermedades desconocidas, pero se transformó en una epidemia incontrolable, convirtiéndose en una pandemia del coronavirus, que luego fue llamado o catalogado como COVID-19, proveniente de la República Popular China. Se hicieron muchos estudios de dónde provenía esta alerta sanitaria. Y recuerde que el 31 de diciembre, pero del 2019, finalmente la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China dio a conocer una gran cantidad de casos de neumonía de etimología desconocida que se detectaron en una ciudad que ninguno de nosotros en algún momento escuchó, ni siquiera leyó en libros, que era la ciudad de Wuhan, la provincia de Hubei en la República Popular China. Esto se disparó porque a partir de noviembre del 2019 se comenzó a dar una alerta que solamente en China esta enfermedad estaba aterrando y también acosando a la población. Se dejó de consumir ciertos alimentos, se hablaba de contaminación cruzada, inclusive se llegó a hablar de una creación de un arma biológica. Y claramente la guerra bacteriológica que China incursionó en la cuarta década del siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, es algo latente que el mundo tiene. Ya estamos en diciembre y estos casos de AH3N2, el subclado K, que están complicando Australia y Estados Unidos y que hoy por hoy ya en el Perú, nuestro hermano país, desde Chile para el Perú, estamos con miedo, con una especie de llamado a poder informarse y también reforzar una prevención, especialmente
en una temporada de virus respiratorios. No sé si usted ha sentido que tiene una tos que está por 2, 3 semanas, lo complica, termina y vuelve. Nos han llegado a Camino a lo Desconocido muchos relatos, inclusive mensajes de WhatsApp, narrándonos hechos que en Chile están azotando a personas que temen por su salud, puesto que creen que es una especie de efecto secundario de las vacunas o incluso de las personas que experimentaron y estuvieron contagiadas del coronavirus COVID-19. Esto nuevamente pone sobre la palestra el miedo para algunos del confinamiento, de la escasez, pero esto lo podríamos llevar, esto que sucede con el AH3N2, a una arista un poco más paranoica. Ustedes saben que en Camino a lo Desconocido nos dedicamos a investigar, a hacer demasiado filtro, conversar con científicos, laboratoristas, parapsicólogos, todo el ambiente esotérico, el ambiente que muchas veces tiene la ciencia catalogada como pseudociencia. Y esta pseudociencia de la parapsicología, la ufología, le llama a la ciencia tradicional que no tiene una apertura de criterio ni de mente. Hay personas que están asustadas con lo que está sucediendo hoy. No es algo que se deba pasar desapercibido, porque el informe que entregó el viceministro Leonardo Rojas fue decidor, donde él está aclarando que ya están en una semana de alerta epidemiológica y hoy estamos a martes y ya tienen sus medidas preventivas. Pero como les decía, el tema puede ser un poco más denso con todo lo que ha sucedido en Honduras, con una nueva elección presidencial, en Chile, con una nueva elección presidencial, en Argentina, donde algunos están a favor, otros en contra, con un presidente interino en el Perú, donde también hay una reyerta, hay una complicación en la frontera, por lo que dijo el actual presidente electo para marzo del 2026, José Antonio Kast, quien convocó a los inmigrantes irregulares sin distinción de nacionalidad a abandonar el país y que ha generado un problema de proporciones en lo que es la frontera peruana y chilena, donde se está tratando de barajar la posibilidad de un corredor humano, que sería algo acotado, que sería algo complicado para poder hablar también con otros países que permitan que los inmigrantes que están ahí con miedo puedan subir. Les hablo esto porque en el 2019 el efecto de la manifestación de la disconformidad a nivel mundial era inmensa. Las protestas comenzaron en París y también en China. Yo no sé si usted se recuerda que las protestas que estaban realizándose en Francia tenían como una consigna muy singular y coincidente con lo que sucede en Chile, en Uruguay, en Argentina y también en el Perú, que son la reforma de las pensiones. Y esto que comenzó el 5 de diciembre del 2019 fue complicado porque el sistema que tienen los franceses es especial. Ellos querían crear un plan de jubilación estatal universal, que usted podría inclusive llegar a una conclusión y similitud de la PGU, la pensión garantizada universal, que ya está en Chile y que la aprobó el presidente Piñera en esa época, del 2019 para el 20, donde no sabíamos de una enfermedad tan grande. En esa época, las reformas que estaba entregando y todas las promesas que entregaba el presidente Macron eran insuficientes para los franceses y la revuelta insistía. Ellos tenían también un punto que era el sistema de puntos, que eso
conllevaba dar una pensión en proporción a las contribuciones pagadas. Justo quizá, para algunos no, pero también ellos tenían una consigna que a mí me llamó demasiado la atención y lo documenté en video y también en notas en mi bitácora desconocida, que era mejorar las pensiones de los más desfavorables. Y ahí usted se va dando cuenta que ese concepto es muy progresista y es lo que estaba sucediendo también en Chile, con protestas que habían comenzado en octubre, el 18 de octubre del 2019. En Francia fue el día 5 de diciembre del 2019. Eso duró muy poco porque recuerde que en marzo del 2020 entra en vigencia un confinamiento que fue mundial. Yo no sé si usted se recuerda también de una película que fue impactante y que muchas personas no lo creyeron. Es la película Contagio, una película que usted, yo creo que la vio o si no debería de hacerlo, porque Steven Soderbergh, que fue el director, puso en el tapete en el año 2011 la realidad que podría conllevar una enfermedad incontrolable. Nosotros lo vimos con Dustin Hoffman en el 96 con Epidemia, pero esta vez era Contagio, donde también se salía de control una enfermedad y, bueno, incitaba también a ver cómo se podría controlar un virus claramente ficticio en una película, pero altamente letal, que ellos le llamaban MEB1, el MEB1, y la forma como se propagaba por todo el mundo y también sin posibilidad de controlar. Ahí vimos nosotros a demasiados artistas, inclusive a Lawrence Fishburne, que él participó en Matrix. Usted lo vio, que era quien incita a Keanu Reeves a ingresar a la Matrix. ¿Recuerda esa película? La película Contagio muestra eso también, lo que está sucediendo con el descontrol. Hay falta de información, desabastecimiento, no existe una vacuna, el gobierno tiene la culpa, el pueblo se empieza a alzar, la ciudadanía lo comprende y es algo que se está dando como sucedió en China en aquella oportunidad.
todo el mundo se quedó en shock con lo que sucedió. Lo que la ciencia ficción planteaba siempre de una enfermedad desconocida, de una enfermedad incurable, que incluso muchos de nosotros le pedíamos a Dios en nuestras plegarias antes de dormir, se estaban llevando a cabo. Y esta situación de ciencia ficción, de suspenso, de misterio, de catástrofe que tiene la pandemia del coronavirus, del COVID-19, que comenzó en esta época, no se debe dejar, no se puede olvidar, y más con lo que en el mes de junio del 2022 se dio el reporte de la Organización Mundial de la Salud, la cual estaba declarando que la pandemia estaría activa hasta el año 2027. Sí, el año 2027 estaría la pandemia activa para poder pasar a un estado epidemiológico que no afectase, que no fuese algo fatal, ni mucho menos de proporciones como sucedió. Le quiero recomendar una película de 1980. Yo precisamente la vi en la época de la pandemia. Yo conocía sobre la película, pero creo que muchos de nosotros nos asustamos muchísimo con lo que podía pasar. Mi experiencia, que yo se la puedo relatar brevemente, es que mi esposa estaba esperando a mi hijo, a nuestro primer hijo. Tenía 2 meses de embarazo y fue algo estresante, fue algo impactante de lo que estábamos viendo en ese proceso de esa crisis de salud, esa crisis epidemiológica. Recuerdo cómo se apilaban cuerpos en Ecuador y los cuales se procedían a quemar, puesto que nadie quería acercarse a estos cuerpos infectados por el coronavirus. Si usted no me cree, puede ir siempre al Sábelo Todo, al centro de archivo mundial llamado YouTube, y podrá encontrar esos registros tan fuertes donde se veía que el pueblo del Ecuador no tenía solución. Inclusive velaban a las personas dentro por una especie de decreto de las autoridades locales, y los no infectados, los que estaban en teoría sanos, debían de estar fuera. Improvisaron máscaras, improvisaron también medidas de seguridad, e incluso también hago memoria con un periodista que, dando un punto de prensa desde el sitio del suceso, quebró en lágrimas, puesto que esto era algo sin precedentes, que la humanidad actual, la del siglo XXI, no pasó. Incluso en esa época no se hablaba de guerras, ya que el mundo virtual, el mundo digital, la globalización iría a impedir que un proyecto largo de guerra se diese. Como les digo, que impactó. Ahí yo conocí la película de Kinji Fukasaku, una película estrenada el día 26 de junio, pero de 1980, donde mostraba a los sobrevivientes de un desastre mundial, quienes trataban de reconstruir la civilización desde una fortaleza en la Antártida. Acá también hay algo importante. Yo recuerdo cómo se hablaba que el coronavirus se podía enfrentar. Hay hábitos
de aseo, de asepsia, incluso de razonamiento, fueron los imperantes para que la gente pudiese soportar. Otras personas estaban inclusive con una especie de indolencia, volcándose a la calle en modo de protesta sin llevar una mascarilla, un nasobuco. Incluso algunos se jactaban tosiendo y escupiendo en la calle. El pandemonium se retrató también en una serie, y lo que siempre en Asia se ha dicho. Hay personas que postulan de que la pandemia del coronavirus fue un experimento para ver hasta dónde se podían controlar masas. Y recuérdelo, no lo olvide, que las protestas que se estaban realizando en China, porque hubo protestas en China en el año 2019, no sé si usted recuerda, como lo que estábamos hablando anteriormente, de lo que sucedió el día 5 de diciembre del 2019 en Francia, por el tema de las pensiones. Las protestas de Hong Kong sí que también fueron una serie de concentraciones que se llevaron a cabo porque se exigía la retirada del proyecto de ley de extradición a China. Y que, bueno, eso lo había presentado Carrie Lam, y el objetivo era demandar a la ex colonia británica y poder, de cierta manera, llegar a un acuerdo. Fue algo complicado, fue algo que hizo que en junio del 2019 se volcase la población china a la calle. ¿Cómo controlar lo que sucedía en Hong Kong? Usted lo vio, cómo la autoridad, sin miramiento alguno, frenaba que las marchas no se siguieran propagando por otras ciudades chinas. En esa ocasión, la manifestación tuvo muchos arrestados, otras personas que sufrieron daño, lo mismo que se vaticinó y que sucedió en octubre del 2019 en Chile. ¿Alguna coincidencia? ¿Qué sucede también con París? Algunos países se estaban rebelando, alineando, ignorando que esto de la pandemia o una puesta en escena para controlar socialmente al mundo pudiese tener una guinda con un sabor muy amargo llamada guerra entre Rusia y Ucrania, la cual hoy usted no la ve en los medios de comunicación, pero sigue, porque el mundo tiene sus ojos en lo que sucede en la Franja de Gaza, en Cisjordania, con la guerra entre Palestina e Israel. Hay personas que han tomado una postura, otras que inclusive a personas que no tienen ninguna relación con el sionismo, solamente son judíos o israelitas, le han tomado un odio de proporciones. Todo esto que estamos hablando sobre las protestas, sobre lo que de cierta manera vino como a solucionar la disconformidad social en Hong Kong, China, en París, Francia y también en Santiago de Chile, en junio, octubre y diciembre, vino quizá con una pandemia. Lo mismo que hoy por hoy está sucediendo en el mundo con esta supergripe H3N2, que ya está en nuestro país hermano con 2 casos de infectados en el Perú. Y ya todos los funcionarios han detallado que estos casos son de niños menores. Y están hablando de que esto proviene de Estados Unidos y también de Australia. ¿Será alguna realidad? ¿Será quizá el tema migratorio o incluso en Europa la situación de el Islam, del musulmán, que ha venido a cambiar todo lo que estaba ya escrito en los libros de historia, de política, de cultura y también de jurisprudencia, del ámbito jurídico, del derecho? Es
importante que estemos muy alerta con lo que está sucediendo con esta supergripe H3N2. Recuerde que el coronavirus comenzó de igual manera, era incontrolable, pero la gente necesitaba viajar y de un punto cardinal a otro llevaba la cepa, la cual con el coronavirus tuvo muchas variantes y que cada vez que se daba un reporte de las personas que habían fallecido o se daba información nueva, fresca, de que una nueva cepa mutó, llamándole variante, el mundo temblaba. Quizá viene una nueva puesta en escena con lo que sucede con el tema migratorio, que es de gran trascendencia y que afecta y tiene en agonía a dos continentes por un gobierno títere como el de Nicolás Maduro, que ya lanzó una advertencia clara, contundente, incluso chistosa, aberrante y bizarra, de que si el presidente Cap, en lugar de decir Kast, le toca algún pelo a un venezolano, tendrá consecuencias de proporciones. ¿Qué cree usted? ¿Puede ser algo real? ¿Una nueva pandemia? ¿Están preparando? Algunos de ustedes me escriben siempre por interno y me mandan mensajes de WhatsApp con audio y también con mensaje escrito, diciendo que ya está todo, la puesta en escena lista para comenzar estos últimos 4 años para lo que sería la Agenda 2030. Ya la CIA ha dado su información, el FBI, la NASA, otros gobiernos democráticos, inclusive las monarquías, también se alinean a esto. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué es finalmente? Hay algo que usted y yo, seres que no tenemos gran influencia, pero con nuestro pago de impuestos, con nuestra mano de obra barata y de pronto con nuestra rabieta e insistencia de generar mayores cambios sociales, democráticos y también de una garantía estatal, viene un proceso como el que sucedió en el 2019 a callar a esas masas y tenemos que estar atentos a lo que puede pasar. Hay otra cosa que sucedió el día 16 de diciembre, pero de 1631. Y es que hoy se está cumpliendo un aniversario más de la intervención para evitar los efectos de una erupción de volcán Vesubio. Los napolitanos, que usted sabe que tienen una devoción muy grande a la sangre de San Genaro y que ellos protegen la ciudad de catástrofes, hoy se está cumpliendo un nuevo aniversario de esto. Y también debido porque en 1631, durante la gran erupción del Vesubio, todas las reliquias del santo fueron sacadas en procesión. Según la vieja tradición, las erupciones se detenían antes de destruir Nápoles, lo que se interpreta como una intervención milagrosa de este santo, una gran divinidad. Es desde entonces que cada 16 de diciembre se conmemora, se celebra una ceremonia especial de agradecimiento. Pero esto no queda solamente acá, porque recuerde que existen milagros de la sangre de San Genaro. Esta sangre que se conserva en 2 ampollas de vidrio en la Catedral de Nápoles. Lo pude ver hace un par de años atrás y sin duda es impactante, intrigante, misterioso e inquietante, porque desde 1631 al año 2016 existen muchos años y que esta tradición se siga llevando a cabo es algo que denota gran interés y cultura dentro de los napolitanos. La licuefacción es un milagro porque la sangre se reseca y se puede convertir en líquida. Esto es otro milagro
que tiene la propia sangre de San Genaro, se licúa tradicionalmente 3 veces al año. ¿Qué le parece? Hace unas semanas tuvimos en Chile la ceremonia, la peregrinación a Los Vázquez, donde las personas recorren medio día, inclusive más, en bicicleta, y en cierta distancia descienden de su auto, de su bicicleta, de un autobús, para comenzar su peregrinación dolorosa, agradeciendo de manera muy exacerbada, arrastrándose, reptando, implorando misericordia, pero también existe una satisfacción por llegar y poder dar las gracias en la procesión a Los Vázquez. Y esto mismo, que yo le estoy hablando de los milagros de la sangre de San Genaro, es lo que sucede en la peregrinación que fue el día 8 de diciembre del presente año. Todos los años se realiza esto y es algo muy atractivo para las personas en Chile. Pero les comentaba sobre el milagro de San Genaro y les hablaba también que la licuefacción es algo milagroso, porque que se convierta a un estado líquido es algo muy, muy especial para la Catedral de Nápoles y los que le visitan, pero que 3 veces al año se esté licuando es algo muy riguroso, un método que dentro de su creencia, su cultura, lo ven como divino. Pero también la licuefacción puede durar hasta 8 días. Los fieles veneran la reliquia cada año, cada 16 de diciembre, aunque no siempre ocurra la licuefacción. Imagínese usted estar viendo algo sólido y de pronto la manifestación es tan divina y ve cómo del estado sólido va a líquido. Esa licuefacción que impacta a los peregrinos que llegan a la Catedral de Nápoles. No existe, lamentablemente, una explicación científica de este suceso, pese a todas las investigaciones de todo orden, teológica, paleontóloga, arqueológica, psicológica, inclusive psiquiátrica, personas que pueden, quizá desde un punto de vista distinto a otro, ver una ilusión. Como no existe un informe, algunos lo toman como algo tan certero. Es por eso que la sangre se licúa en la presencia de algunos papas, incluido en el fallecido Papa Francisco. Creer o no es algo que usted solamente puede decidir, si lo siente, si lo ve. Y bueno, es algo que yo a usted le puedo expresar en este camino a lo desconocido del día de hoy. Pero hay personas que están en el mundo orando por Jimmy Lai. Que Jimmy Lai, el defensor católico, estamos pasando desde San Genaro a Jimmy Lai, a este defensor católico de los derechos humanos, lleva un prolongado juicio por seguridad nacional en China y que esto ha suscitado diversas críticas y acusaciones de persecución. Recuerde que fue declarado culpable el día de ayer por múltiples violaciones de las leyes de seguridad nacional de China, poniendo fin a varios años de lo que los defensores han descrito como un juicio espectáculo, motivado políticamente contra un popular editor de Hong Kong. Volvemos a Hong Kong como en diciembre del 2019. Lai tiene 78 años y se está enfrentando a una posible cadena perpetua. Su sentencia dictará en una fecha posterior para ver si sus abogados, con sede en el Reino Unido, el despacho Low Street Chamber, pueden esperar de que esto se pueda
motivar una reivindicación o un cambio en una sentencia. Ellos dicen que es una mancha en un sistema legal que antes era indivisible. Pero el hijo de Lai calificó este fallo como un día muy oscuro y él tiene mucha fe, cree en la verdad, en la libertad y en la justicia. Y él dice que su padre no será finalmente condenado por los cargos que se le imputan. ¿Realidad? ¿Mentira? Recuerde que usted siempre saca su conclusión en Camino a lo Desconocido.